Una vez que vea estos titulares, debe quedar bastante claro que la iglesia realmente está en su Getsemaní. Más sobre eso a continuación en Countdown to the Kingdom. Hola, soy Mark Mallet de Countdown to the Kingdom y de nowwar.com. Como decía hace un momento, han aparecido algunos titulares bastante extraños en Europa y en otros lugares en los últimos días y durante el transcurso de marzo. De hecho, pero una vez que se ve qué es lo que está pasando en los titulares, se fusiona una imagen. Eso es bastante claro, y así, sin perder más tiempo, ¿por qué no vamos a los titulares? Y verán bastante rápido de lo que estoy hablando. Como probablemente ya hayan escuchado, hay una tercera ola del bicho que golpea a Europa. Están entrando en aislamiento allí, y los franceses dicen que los hospitales pueden enfrentar un golpe violento dentro de unas semanas debido a un aumento del bicho. En Alemania han impuesto su estricto confinamiento ahora durante la Pascua. Y no solo allí, sino aquí en Canadá, en una de nuestras ciudades, en Saskatchewan. Y esto seguramente de que en muchas otras ciudades han elegido el domingo de Pasión como confinamiento y luego vuelve a levantarse misteriosamente el lunes de Pascua. Y algunas personas podrían decir, oh bueno, vamos, tiene sentido porque es un feriado en el que la gente sale. Pero la cosa es que hay otras vacaciones durante el año. También están pasando otras cosas, pero por alguna razón las festividades cristianas se están reduciendo. Y lo interesante de esto es que ahora hay muchos obispos que comienzan a hablar y decir, espera un minuto, no hay un solo caso del bicho que se haya arrastrado hasta nuestras iglesias. No somos super esparcidores, pero ¿cómo puede ver ese titular? De alguna manera las iglesias y sus festividades religiosas en el cristianismo se están dejando de lado en estos días tan peligrosos. Pero eso no es realmente lo que quería señalar en este momento. Más bien, aquí es donde las cosas comienzan a tomar un giro extraño. Este titular, creo que es del 23 de marzo, decía, es posible que el distanciamiento del bicho podría continuar hasta 2022. Eso dicen los expertos. Así que ya no se trata de aplanar la curva, ¿verdad? Ahora, misteriosamente, va a tomar un año entero y tendremos que mantener el distanciamiento social durante un año. Pero eso no es lo que dice el titular. Dice que las máscaras del bicho y distanciamiento social pueden ser necesarios durante años. Y eso a pesar del éxito del piquete, el llamado éxito del remedio contra las enfermedades. Bueno, espera un minuto. ¿Cuál fue toda la prisa por sacar estos remedios contra las enfermedades? Quiero decir, ¿cuál fue la idea de obtener estos remedios contra las enfermedades experimentales? Estos remedios contra las enfermedades que según las últimas estadísticas provenientes de la base de datos europea, son 3.964 personas que han informado muerte a raíz de los remedios contra las enfermedades. Y 162.000 han reportado lesiones, y eso hasta el 13 de marzo. Si son esos remedios contra las enfermedades los que aparentemente no van a funcionar realmente en términos de quitar las máscaras del bicho y el distanciamiento social. Y según este experto dice que Gran Bretaña podría quedar atrapada en ciclos de confinamiento durante varios años, en confinamientos. En Irlanda dicen que no. Espera un minuto. Esta crisis sanitaria mundial podría durar 3 a 5 años. Entonces, 5 años ahora, y de hecho la Organización Mundial de la Salud dijo que podrían pasar hasta 5 años antes de que la crisis sanitaria mundial del bicho esté bajo control. Pero para no quedarse atrás, la Comisión Europea salió y dijo, no, debemos prepararnos para tener una era de crisis sanitaria mundial. Una era y ahora, ¿cuánto dura una era? Tendré un diccionario aquí. ¿Serán 25 años, 50 y 100 años? No estoy muy seguro de lo que es una era, pero ¿sabes qué? No importa. Según este titular de Bloomerang, debemos comenzar a planificar para una crisis sanitaria mundial permanente. Así es, amigos. Restricciones permanentes, ciclos permanentes de confinamiento. Usarán una máscara hasta que mueran. Es posible que nunca vuelvas a ver a otra persona sonreír. Esto es lo que la ciencia nos dice, y claro, todo eso son tonterías, es decir, esto es ecoaudiencia, al máximo, no hay consistencia.
No está basado en evidencia, ya sabes, declaraciones de por qué cualquiera de esas cosas es así, pero hay, por supuesto, una gran declaración hecha por las Naciones Unidas y muchos primeros ministros y presidentes y líderes en todo el mundo. Y esas declaraciones es lo que ahora se necesita. Un gran reinicio, el gran reinicio. Estas oportunidades que tenemos ante nosotros ahora debido al bicho y al cambio climático. Esas dos cosas, dicen, son la crisis perfecta para que tengamos un reinicio global. ¿Y qué significa eso? Están diciendo que necesitamos reestructurar la economía ahora. Bueno, ya sabes, el capitalismo no es perfecto. Ciertamente tiene algunos defectos bastante serios, especialmente cuando consideras que hay personas en todo el mundo que sufren sin agua fresca y limpia en este momento. No parece correcto en 2021. Así que sí, pero la reestructuración a la que se refieren va mucho más allá, y he investigado el final de eso. He investigado como exreportero de noticias, he realizado cientos de horas de investigación sobre todo lo que tiene que ver con esta crisis sanitaria mundial. El gran reinicio se basa básicamente en principios socialistas marxistas comunistas. Cuando entras a la política verde que promueven las Naciones Unidas y sus objetivos de desarrollo sostenible, descubres quién está detrás, como Maurice Strong, Mikhail Gorbachev y estos tipos. Estos tipos estaban todavía promoviendo principios marxistas. El comunismo no está muerto. Ya no lleva una camiseta roja, se pone un sombrero verde. La política verde es otra palabra para ello. Y eso es lo que las Naciones Unidas están haciendo. Pero no solo eso, el Foro Económico Mundial y Klaus Schwab y todo el reinicio global publicaron un video que decía: en 2030 poseerás nada y seguirás siendo feliz. Tú serás feliz. Esto es lo que está pasando detrás de estas extensiones de la crisis sanitaria mundial, porque lo que está haciendo ahora es colapsar la economía. Alemania dijo que el confinamiento de Semana Santa por sí solo causará quiebras. Sabes, en realidad, en el último programa cometí un error. Dije que hasta 50 restaurantes en Canadá cerrarán permanentemente. Y probablemente esté sentado allí diciendo: oh, está bien, lo que quise decir es que hasta el 50% de los restaurantes se enfrentan al cierre permanente, es decir, esto es astronómico. El Reino Unido informa que más de 240,000 millones en costos durante el último año debido al bicho. Pero esos son negocios, son importantes. Estos afectan la vida de las personas. Tengo un amigo que me escribe antes de Navidad. Yo estaba allí. El tipo es dueño de 3 restaurantes y me escribió diciendo: tengo que cerrar mi restaurante principal. Tiene que cerrarlo, dijo. Tenemos la casa a la venta. Hay sufrimiento por ahí y, por supuesto, tiene otros 2 restaurantes que van a cerrar también. Estas son historias de la vida real, pero estos confinamientos están haciendo más que eso. El aviso vino del doctor David Navarro, de la Organización Mundial de la Salud, y en octubre del año pasado, en 60 minutos, dijo: nosotros en la Organización Mundial de la Salud no defendemos los confinamientos como medio principal para controlar este virus. Pero esto es lo que está pasando, es decir, acabas de leer los titulares cada vez que estalla el bicho. Entramos en confinamiento y está causando más bancarrotas, más desazón, más desesperación. Como van a ver aquí, él dice que es posible que la pobreza mundial se duplique a principios del próximo año. Dijo: esta es una terrible catástrofe global y realmente hacemos un llamado a todos los líderes del mundo para que dejen de usar los confinamientos como su principal método de control. El doctor David Beasley puso números a esta catástrofe. Él dijo: antes del bicho ya calculábamos que 135 millones de personas se enfrentaban a la hambruna. Solo detente por un momento y piensa en eso. Las muertes por el bicho son una fracción absoluta de eso, y no estoy minimizando las muertes y los que han sufrido y muerto por esa o cualquier muerte. La muerte nunca fue el plan de Dios en este mundo, nunca lo fue, por lo que cada muerte es una tragedia. Pero detente por un momento y piensa en el daño catastrófico que están provocando los confinamientos por mantener a los niños alejados de sus amigos y sus escuelas, y este tipo de cosas. Acabo de escuchar en Nueva Jersey, en la universidad de allí, una de las investigaciones impedirá que ingresen al campus los estudiantes que no tienen el remedio contra las enfermedades. Es decir,
esto tiene efectos psicológicos, pero 135 millones de personas se enfrentan a la inanición. Bueno, el doctor David Beasley continúa y dice, con nuestro nuevo análisis, ahora estamos viendo que ese número se duplica. Y él dice, no estoy hablando de hambre, estoy hablando de marchar hacia la inanición. 260 millones de personas, literalmente, podrían ver morir a 300,000 personas por día durante un periodo de 90 días. Lo dijo allá en abril. ¿Y qué está pasando? ¿Qué está pasando con esos 135 millones de personas? Lo que pasa es que nadie habla de eso. Todo el mundo está hablando de los remedios contra las enfermedades. Tenemos que ponernos nuestros remedios contra las enfermedades. Tenemos que seguir nuestro remedio contra las enfermedades. Oh, ¿esta gente muere de hambre? ¿En serio? ¿No tiene comida? Tenemos que conseguirles. Tenemos que ponerles remedio contra las enfermedades. Esto es indignante. Eso es indignante, que estemos duplicando la pobreza global, que estamos llevando a la gente a la inanición. Pero no es solo eso. Y no es solo eso la gente en los países del tercer mundo, que lamento decir que es por eso que se olvidan. Las grandes naciones occidentales tienden a olvidar, a menos que haya petróleo. Allí entonces tenemos que prestar atención a esos países del tercer mundo. Pero no, el doctor Matt Strauss dijo, la evidencia de los daños de los confinamientos ahora se está acumulando en los Estados Unidos. Los homicidios aumentaron un 50% en comparación del verano pasado. En Francia, las llamadas por violencia doméstica aumentaron un 30%. En Canadá, casi 3 veces más personas contemplan el suicidio en comparación con el año pasado. En Columbia Británica, las muertes por sobredosis se han triplicado desde los niveles previos a la crisis sanitaria mundial. Cuando privas a los niños de su educación, a los adultos de su sustento y a los ancianos de sus conexiones sociales, desazón y desesperanza se instalan rápidamente. Estoy pensando en el Evangelio que Jesús dijo, todo lo que hicieron por el más pequeño de mis hermanos, me lo haces a mí. Cuando tenía hambre me alimentaste, cuando estaba solo viniste y me visitaste, cuando estaba desnudo me vestiste. De repente nos hemos olvidado de todas estas cosas, los que sufren de inanición y los hambrientos. ¿Sabes? Recuerdo a una mujer anciana, una abuela el año pasado, en un titular y dijo, preferiría morir del bicho que quedarme aislada de mis nietos. Hay más en nosotros que solo nuestra carne y nuestra salud física. Hay estos problemas emocionales y luego está lo espiritual y de eso es de lo que quiero hablar ahora, porque nuestros obispos necesitan entender lo que está diciendo aquí el mundo en este momento, lo que realmente está siendo planeado por estos planificadores globales en las élites. Estamos hablando de una era de crisis sanitarias mundiales. Estamos hablando de crisis sanitarias mundiales y en estas cosas son para siempre. Y los papas vienen advirtiendo desde hace un siglo y más que lo que viene es un grupo de élites. Los llamaron sociedades secretas. El Papa usó esas palabras francomasones, cuyo plan era derrocar a todo el orden natural y el orden religioso y crear un nuevo orden de cosas, un nuevo orden mundial. Ese era el plan. Creo que más de 200 personas advierten y documentan eso, que advirtieron sobre esto y no desapareció y simplemente no se ha ido. Está sucediendo ahora mismo, delante de tus ojos y de mis ojos, y el cristianismo no es parte del plan. El 16 de marzo del año pasado tuve un escrito que publiqué en nowwar.com y para aquellos de ustedes que pueden ser nuevos en esto, mi sitio web de nowwar.com es básicamente donde estoy meditando en las lecturas de la misa y escuchando, observando y orando porque en 2002 el Papa Juan Pablo nos pidió a los jóvenes en la Jornada Mundial de la Juventud. Dijo, te llamo a ser el centinela que ansía la venida de Cristo resucitado. Es decir, solo reflexiona sobre esas palabras por un momento. La venida de Cristo resucitado. Sabemos que precede a la venida de Cristo. Lo mostramos en nuestra línea del tiempo en countdowntothekingdom.com. Miren arriba, en la esquina superior izquierda. ¿Ves los dolores de parto? Jesús los describió en Mateo 24. Él dijo, en el Evangelio, dijo, habrá rumores de guerras y se levantará el reino contra reino, nación contra reino, básicamente divisiones fracticidas que se derraman por las calles. Él dijo, verás terremotos, hambrunas y plagas de un lugar a otro. Ahora mismo, el mundo está gritando,
Los volcanes están despertando. Acabo de describirles la hambruna, que ahora es una hambruna provocada por el hombre. De hecho, creo que la mayoría de estos dolores de parto de los que Jesús hablaba son hechos por el hombre. Es decir, por supuesto, muchos terremotos son causados por la actividad solar, por el cambio de la Tierra. Esas son todas las cosas que aprendimos en nuestros estudios, pero ya sabes, incluso William Cohen, en el Departamento de Defensa de los Estados Unidos, dijo que algunos países están tratando de desarrollar armas para causar terremoto. Eso estaba en su sitio web, en el sitio web del gobierno de los Estados Unidos. Y luego, por supuesto, tenemos plagas. Muchos científicos ahora dicen que este bicho ahora está bloqueando al mundo. Fue creado en el laboratorio. No hay duda al respecto. Ahora tengo una lista probablemente de 15 científicos de todo el mundo que dicen esto. Es decir, este es el hombre haciéndolo a sí mismo. Y el hombre, ahora estamos viendo lo que estamos viendo más trágicamente. Creo que es el cierre y la restricción de las misas. Porque te puedes perder la cena, pero no te puedes perder la cena eucarística. La comida eucarística, porque Jesús dijo, mi carne es verdadero alimento, mi sangre dijo verdadera bebida. El que come de mi cuerpo y bebe de mi sangre tiene vida eterna. Lo decía en serio, literalmente. Y así cuando las iglesias cerraron el año pasado, muchos católicos se encontraron parados afuera de esas puertas. Esto para mí fue uno de los mayores signos de los tiempos. Sí, terremotos, hambrunas, plagas. La gente está buscando estas cosas, está buscando el gran volcán que desencadenará todo. La gran guerra, pero ya sucedió. La mayor señal de los tiempos ocurrió ante nuestros ojos, cuando sin pestañear las iglesias católicas de todo el mundo cerraron. Y con eso enviamos un mensaje al mundo entero, que Jesús no es esencial. Las licorerías permanecieron abiertas, las fábricas de aborto permanecieron abiertas, pero no puedo recibir la Eucaristía. Millones de personas en todo el mundo no pudieron recibir la Sagrada Eucaristía. Les dijimos al mundo, el whisky es más importante que la sangre de Cristo. Quiero llamar tu atención sobre lo que algunos videntes que presentamos en Countdown to the Kingdom han estado diciendo, especialmente Jennifer en 2009. Nuestro Señor realmente habló sobre esos cierres. Él dijo, hija mía, dile al mundo que deseo oración, puesto que es lo que está por venir para el mundo, más allá de ese punto en el que estás ahora. Es la mayor purificación desde el comienzo de la creación, porque mi mano justa saldrá y separará la cizaña del trigo. Se cerrarán las puertas de muchas de mis iglesias, se silenciarán las campanas, porque os digo que la verdadera división de mi iglesia ya ha comenzado. Para muchos la Eucaristía no estará disponible para recibirla, porque muchos de mis sacerdotes serán silenciados. Vengo a advertir en el amor, vengo a deciros que debéis encontrar vuestra paz confiando en mí. Alguien me escribió antes del programa de esta noche. Estaba leyendo en mi sitio web llamado The Now World, donde estamos rastreando diferentes señales que están sucediendo todos los días en los titulares de las noticias, y dijo que se confesó antes de Navidad. Creo que esta es una isla del Caribe, y ella dijo, fue a confesarse, pero al día siguiente el obispo le dijo al cura que le instruía que ya no les permitiera escuchar confesiones, y ella dice que el edicto sigue vigente hasta el día de hoy. A todos nos sorprendieron esas palabras, es decir, el sacramento de la confesión. ¿No puedes pararte a 6 pies de alguien en confesión? Cuando la gente acude a nuestros sacerdotes con pecado mortal y los rechazas, están poniendo sus almas en grave peligro. Este es un peligro más grave que el morir del bicho. Eso es morir sin salvación, sin gracia santificante. Algunos obispos están reteniendo incluso el bautismo, retrasando los bautismos, y en ese retraso algunas personas podrían contraer el bicho o algo más. Escuchemos a miles de personas que se les niega una cirugía y mueran a causa de esto. Ni siquiera está siendo diagnosticadas y están terminando muriendo por esto, a causa del bicho. Y entonces tenemos los sacramentos siendo negados a la gente. Y Jesús está diciendo aquí, en este mensaje a Jennifer, está diciendo, estoy separando la cizaña del trigo,
porque no todos los obispos han cerrado sus diócesis. Algunos se negaron y simplemente mantuvieron sus iglesias abiertas. Esto en los Estados Unidos, la gente me decía, el obispo dejó abierto, y el Señor decía en 2009, les digo, la verdadera división en mi iglesia ya comenzó, y está hablando de este tiempo de separación, que es al mismo tiempo que las puertas de la iglesia están cerradas, y como les dijimos, como les dije en un programa anterior, La Iglesia anunció recientemente que no podemos bendecir las uniones homosexuales. es la enseñanza constante de la iglesia. Ningún papa puede cambiar esa ley, porque está enraizada en la ley natural, enraizada en la palabra de Dios, en las escrituras. Y ahora están saliendo obispos, particularmente en Alemania, que están diciendo, oh no, vamos a ver, ese no es el final de la historia. Y quieren cambiar eso y muchas otras cosas. Y entonces Jesús advierte en este mensaje que al mismo tiempo que cierran las iglesias, verás una división que ya está hirviendo a fuego lento, porque muchos de estos obispos han sido obispos durante mucho tiempo, no solo en este año. En 2005, 4 años antes de eso, Jesús dijo, los eventos que tú y tus hijos verán, y ahora los estamos viendo, que han sido predichos a través de los mensajes del Evangelio, están llegando. Dijo, la campana de mi iglesia pronto será silenciada, y la división se multiplicará, conduciendo a la venida del anticristo. Porque si el Papa Juan Pablo II nos está llamando a los jóvenes como centinelas para anunciar la venida de Cristo resucitado, Eso automáticamente implica que el anticristo precede a eso. y verán, eso en nuestra línea del tiempo en Countdown to the Kingdom, donde mostramos esos dolores de parto, Los sellos del hambre y la peste. y básicamente el colapso económico y las persecuciones que se avecinan, y están viniendo hacia nosotros rápidamente ahora mismo. I want to turn actually to another message on Countdown to the Kingdom. It's on thenowword.com, and this was from Jesus to Servant of God Louisa Picaretta in 1918. Quiero pasar a otro mensaje en Countdown to the Kingdom. Bueno, está en nowword.com, y eso fue de Jesús a la sierva de Dios, Luisa Picaretta, en 1918. Y él les mostró muchos de los castigos que vendrían después de la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial. Y es algo importante de leer. Ella dice, Jesús diría que la guerra es solo el comienzo de lo que se avecina, y habla de que se cierran las iglesias. Le dice, mi hija, cuando concedo que la iglesia quede desierta, se dispersen los ministros, se reduzcan las misas, quiere decir que los sacrificios son ofensas para mí. Las oraciones, insultos, la adoración, irreverencia, las confesiones, diversión y sin frutos, por lo tanto, ya no encontrarán mi gloria sino ofensas, Ni bien alguno en ellas. ya que no me sirven, los eliminaré. Sin embargo, este arrebatar a los ministros de mi santuario significa también que las cosas han llegado al punto más feo y la variedad de los flagelos se multiplicará. ¡Qué duro es el hombre! ¡Qué duro es el hombre! Y el punto más feo realmente llega cuando comenzamos a privar a los fieles de los sacramentos. Cuando los fieles son excluidos de sus iglesias y ya no pueden recibir a Jesús. Allí es cuando llegamos al punto más feo, cuando decimos al mundo y a los fieles, Jesús no es esencial. Cuando vertemos agua bendita en el suelo, ya sabes, me han leído las oraciones de exorcismo que se reza sobre el agua bendita, y parte de esa oración no solo es para hacer retroceder al mal, sino para hacer retroceder las crisis sanitarias mundiales y las plagas. Deberíamos haber estado diciendo a los fieles, Bendíganse con el agua bendita, en cambio los vertemos en el suelo. Y Jesús dijo, has llegado al punto más feo. Has llegado a este punto más feo cuando has llegado a ese punto de tu falta de fe en mi poder, en el poder de los sacramentos, y mantienes a los fieles fuera de la iglesia. Estamos ahí, mis hermanas y hermanos, estamos en el Getsemaní, y les estaba contando de ese mensaje que recibí. Más bien, en 2016 recibí un mensaje. En 2020, y esas palabras que el Señor me dio, tú estás en tu Getsemaní, has alcanzado tu Getsemaní.
Y solo unos días después de eso, uno de los videntes en Countdown to the Kingdom, aquella alma californiana, recibió mensaje 10 días después diciendo de Nuestra Señora: hoy con Jesús por la iglesia, reviví las horas mismas del Getsemaní, del Calvario, de la crucifixión y de su muerte. Tened confianza en la paciencia, tened coraje y esperanza. Pronto de nuestro dolor surgirá una nueva era de luz, y la iglesia volverá a florecer bajo el poderoso influjo del amor de Dios. Ese es un mensaje hermoso y poderoso, y un resumen del catecismo que dice: la iglesia también seguirá a su Señor a través de su propia pasión, muerte y resurrección. Y aquí tienes a Nuestra Señora diciendo que estás en Getsemaní. El 20 de julio, el arcángel San Miguel le dijo a la vidente costarricense Luz de María: la casa de Dios está siendo profanada, y esto no para. Los hijos fieles de Dios no saben a dónde ir. El pueblo de Dios se encuentra en Getsemaní. Es una larga noche con su Señor Rey, Jesucristo, atribulado, dolido y hambriento. Como les mostré en estos titulares anteriores, y lo que estaba resaltando, cuán hambriento está el pueblo de Dios, y esas cosas son difíciles de enfrentar para nosotros, y debemos enfrentarlas. Debemos darnos cuenta de que las personas están muriendo de hambre, y que hay más en esta crisis sanitaria que solo su salud física en mente. Es nuestra salud emocional y espiritual, y debemos despertar a lo que está sucediendo en este gran reinicio, y cómo lo están usando para desmantelar completamente el mundo. Y el Papa Benedicto advirtió en 2011, dijo que somos como Getsemaní, Y somos como los apóstoles de Getsemaní. Dijo: es nuestra misma somnolencia ante la presencia de Dios lo que nos vuelve insensibles al mal. no queremos escuchar a Dios porque no queremos que nos molesten, y así permanecemos indiferentes al mal. Y voy a hacer una pausa allí, por un momento, porque no sé de qué otra manera explicar lo que está pasando. Como la gran declaración moral en este momento de la Iglesia es que debes ponerte el remedio contra las enfermedades. Eso es lo grande, que por cierto, contradice lo dicho por la Sagrada Congregación para la Doctrina de la Fe del Vaticano, que dijo que un remedio contra las enfermedades siempre tiene que ser voluntario. No es una obligación moral, aunque uno podría encontrar una razón para tomar el bien común. Pero este tipo de estadísticas y muertes no me parece que estén sirviendo al bien común. It doesn't seem to me to be serving the common good. But then Pope Benedict goes on to say, the sleepiness is ours, of those of us who do not want to see the full force of evil. Pero luego continúa diciendo el Papa Benedicto: la somnolencia es de nosotros quienes no queremos ver toda la fuerza del mal y no queremos entrar en su pasión. Verán, estamos en Getsemaní, donde tenemos que tomar una decisión. Hay una gran elección. Sigo presionando ese botón. Hay una gran elección ahora para nuestros obispos y nuestros sacerdotes. Y esa elección es si abandonar Getsemaní, huir de las autoridades, y podemos ver las antorchas de las turbas que se acercan. Vienen a Alemania, vienen a Canadá, vienen a América, vienen por todo el mundo para apoderarse del cuerpo de Cristo y quitarnos nuestra libertad. Y te estás enfrentando. Sabemos que los obispos se enfrentan a una elección en este momento: enfrentar multas e ir a prisión. Estamos en nuestro Getsemaní, y esto es lo que estamos escuchando también, de la voz profética de nuestro Señor San Miguel Arcángel. Dice: este es un tiempo tempestuoso, y la gran tormenta está sobre nosotros. De hecho, el 20 de marzo, Nuestra Señora le dijo a Gisela Cardia: la tormenta está sobre ti. ¿Y qué es la tormenta? Es la pasión de la Iglesia. Esto es lo que está sobre nosotros, y estamos en nuestro Getsemaní. Nuestro Señor dijo a los americanos, aquí, Jennifer, 5 días después de eso: te digo hoy que la hora en la que estás viviendo ha sido anunciada. Ahora no es un tiempo para tener sueño, porque habéis entrado en vuestro Getsemaní. Habéis entrado en un tiempo que será el despertar más grande que la humanidad jamás haya soportado. El 4 de agosto de 2020, Nuestra Señora dijo a esa alma californiana: así estáis viviendo los años dolorosos de la gran tribulación, y los sufrimientos se hacen cada día más pesados, diariamente más pesados para todos.
pasen la hora presente en el Getsemaní de mi inmaculado corazón, y encamínense para cumplir con amor la voluntad de vuestro Padre Celestial. Sean testigos de la fe en estos tiempos de la gran apostía. Y esa es una gran apostasía, cuando ves obispos contra obispos, cardenales contra cardenales. Es la gran apostasía cuando vi el otro día un amigo me envió un cartel de su iglesia y el cartel decía: si estás aquí por el remedio contra las enfermedades, ve al pasillo. ¿Ven? Nuestra iglesia ni siquiera había centros de adoración eucarística en muchos lugares, y ahora no somos centros de adoración, somos centros para aplicar el remedio contra las enfermedades en muchos lugares. ¿Qué está pasando con la iglesia? Es por eso que estamos en Getsemaní. Es el momento de decisión para la iglesia, pero sobre todo, en primer lugar, para la jerarquía en este momento. Y creo que pocos se dan cuenta, tal vez nuestros obispos o nuestros sacerdotes se hayan dado cuenta de lo que sucedió en el último año, que tuvieron la última cena. Cuando las iglesias cerraron, muchos sacerdotes no pudieron tener a nadie en sus iglesias. Entonces instalaron sus cámaras. Dios los bendiga. Comenzaron a transmitir la misa a la gente y estaba allí, solos, tal como Jesús se llevó a los apóstoles de los miles y se los llevó a un aposento alto y allí con él. Les lavó los pies y les dijo: lo más grande que podáis hacer es servir, dar vuestra vida por vuestro rebaño, como yo lo voy a hacer. De eso se trataba la última cena según el Evangelio de Juan, mostrando que la vocación del sacerdocio era dar la vida por su rebaño. Y él estaba junto a ellos. Y así para muchos de ustedes, sacerdotes y obispos, estaban solos, celebraban solos. Esa fue la última cena. En esta última cena, Jesús les dijo algo muy hermoso a los apóstoles. Les dice: vosotros sois lo que habéis permanecido conmigo en mis pruebas. Ustedes sacerdotes que están en dolores y en agonías porque no podían dar los sacramentos y lo hicieron por obediencia de ese momento. Estaban en dolor y Jesús dijo: has continuado conmigo en estas pruebas, no te has rendido, no has tirado la toalla. Y luego dijo: te asigné, como mi Padre me asignó a mí, un reino. Y de eso se trata esta tormenta tempestuosa, esta tormenta que se avecina sobre el mundo, como un huracán, que las señales ahora se están multiplicando. Cuanto más nos acercamos al ojo de la tormenta, más rápidos son los vientos de estos. Las pruebas se vuelven, cuanto más intensas son. Y ese es todo el propósito de esta tormenta, que Jesús purifique el mundo y que se cumpla el Padre Nuestro para que en su reino reine en toda la tierra como en el cielo. Eso es lo que viene. Hemos estado orando durante 2000 años para que suceda. Va a suceder. Jesús va a reinar esta iglesia, dijo Juan Pablo II, con una santidad nueva y divina. Estamos en Getsemaní ahora. Estamos en la primera parte de la tormenta, los dolores del parto y las elecciones, las decisiones que ahora deben tomar nuestros sacerdotes y obispos. Son reales, se reduce a eso. Hemos tenido un camino fácil en Occidente especialmente, pero no en el Medio Oriente. En el Medio Oriente ha sido vaciado por la persecución de muchos de estos tipos radicales islamistas, una persecución brutal. Pero aquí, en el oeste, ahora finalmente, nos ha llegado. Como dice San Pablo en el libro de los Hebreos, dice que aún no has resistido hasta el punto de derramar sangre, pero ahora todo se reduce a eso. ¿Vamos a cerrar nuestras puertas y detener los sacramentos nuevamente? One of the greatest signs of the times, I think, right now, one of the greatest signs, it's not a volcano, it's not an earthquake, it's that in places where the restrictions were lifted, Catholics aren't returning to Mass. They're not coming back. And you know why? Because we told them with the first lockdown. Verán, creo que es uno de los mayores signos de los tiempos, ahora mismo. No es un volcán, no es un terremoto. Es lo que los lugares donde se levantaron las restricciones, los católicos no están volviendo a misa, no volvieron. ¿Y saben por qué? Porque les dijimos con los primeros confinamientos: Jesús no es esencial. Puedes ir a casa y puedes hacer una comunión espiritual y verla en la televisión, pero Jesús no dijo: este es mi cuerpo, tómalo y míralo en la televisión. Él dijo: tómalo y cómelo para tener vida eterna.
Ese es un mandamiento de nuestro Señor. Y tenemos mártires en esta iglesia que derramaron su sangre y murieron para llevar la Eucaristía y los demás sacramentos. Tenemos a San Jean de Verfurth, que vino a Canadá, aquí para bautizar a los nativos y lo desarrollaron. Tienes otros grandes santos, estoy tratando de recordar algunos de ellos. No quiero decir los nombres y equivocarme, que cuidaron a los leprosos durante la peste. Creo que San Carlos Borromeo. Creo que murió sirviendo a la gente durante la peste, pero murió de agotamiento. Y nosotros no podemos ponernos una mascarilla e insistir en ponernos una mascarilla y lavarnos las manos para ir a llevar al cuerpo de Cristo a los enfermos. Les estoy diciendo la injusticia, no solo de eso, sino de que nuestros hospitales mantengan a los cónyuges alejados de sus seres queridos y que los seres queridos mueran solos. Esto es una locura, y es malo, y está mal. Hemos perdido nuestras prioridades, y el miedo, como dijo el obispo Mark Lay, es un consejero horrible, y el miedo, lo que ha entrado en Getsemaní. El miedo que hizo huir a los apóstoles, y ahora nos está enfrentando. ¿Vamos a huir? ¿Vamos a negar a Cristo? ¿Lo vamos a abandonar? ¿O nos prepararemos frente a las puertas de nuestra iglesia y diremos que nunca estarán cerradas con llave? Nunca más. Jesús es esencial. Eso es lo que tiene que pasar. Y nos puede costar la cárcel, nos puede costar nuestras parroquias, nos puede costar que tengamos que perder nuestros íconos y nuestras estatuas y estar rezando en un bosque con uvas fermentadas y pedacitos de pan. Esta es la persecución. Podemos seguir mirando esas palabras proféticas del cielo e irnos. Lo que leyeron ahí, lo que les estaba leyendo, es el consenso profético de todo el mundo diciendo que estamos en Getsemaní. What you read there, what I was reading to you, that's the prophetic consensus from around the world, telling us we are in our Gethsemane. And so what do? Entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Permítanme cerrar con esto. En Getsemaní, Jesús dijo a los apóstoles, velad y orad. El espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. De hecho, ahora que todo se reduce a eso, nos damos cuenta de lo difícil que es. Porque no solo son nuestros obispos los que enfrentarán esta prueba en este momento, es decir, no más. No cerraremos nuestras iglesias nuevamente, pero nosotros los laicos debemos estar con nuestros pastores, especialmente ustedes. Los hombres que ven esto deben mostrarle a sus hijos que aún hay una ley más alta que seguir, y esa ley es la ley de Cristo, y a costa de tu vida. Y tus hijos verán esto, que necesitamos estar con nuestros pastores. Y lo que estoy diciendo es que si nuestros obispos dan un paso al frente y dicen, no vamos a cerrar estas iglesias, entonces debemos ir y correr el riesgo de que te arresten. A eso viene a esto. La vida no va a volver a la normalidad. Es una crisis sanitaria mundial. Para siempre, nos cuentan los titulares, la era de las crisis sanitarias mundiales. Este es nuestro Getsemaní. ¿Y cómo vamos a obtener la fuerza para enfrentar este tipo de persecución? Bueno, dos cosas. Lo primero es en el jardín. Vemos que Jesús mismo, tomando sobre sí todo el peso sobre la persecución del todo mal, del pensamiento malo y de toda mala acción, se concentraron en él, en ese jardín. Jesús gritó, si hay otra manera, aparta esta copa de mí, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Eso es lo primero, necesitamos entrar en la divina voluntad y entender lo que está pasando ahora es la voluntad de Dios permisiva, y Él lo está haciendo. Lo que Él está permitiendo ahora es para la purificación del mundo y la iglesia, para llevar a la iglesia a la etapa final de su maduración, en un hombre completo, como San Pablo lo puso en esta etapa final. Es que ella debe ser santificada y llegar a ser una novia sin mancha, según Efesios 5. Esa es la meta, Apocalipsis 19. Que a ella se le dio una vestidura blanca para el banquete de bodas del Cordero. Y esto es lo que es esta purificación. Así que Jesús, en el jardín de Getsemaní, oró y dijo que se entregaba a voluntad del Padre. Y luego dice, un ángel vino a consolarlo y lo fortaleció. Y a partir de ese momento, cuando llegaron las turbas y les dijo, y puedo ver las antorchas de las turbas en este momento, se están reuniendo alrededor de la iglesia, podemos verlas, están aquí.
Y cuando llegaron, Jesús se puso de pie con una fuerza y dignidad. Se le dio lo que necesitaba cuando lo necesitaba, en ese momento. Y así también nosotros, cuando necesitamos la gracia de Dios, nos la dará y no de antemano. En este momento de caminar por fe y no por vista, algunos de ustedes están repitiendo cómo van a ser martirizados y torturados, y luego se asustan. Algunos de ustedes que son clérigos, ahorita, se les va a la mente, bueno, voy a prisión, ¿y qué van a hacer en prisión? ¿Por qué odian a los curas? Porque nosotros somos a quienes culpan por los escándalos de pedofilia y demás. Y aunque no lo hice, tengo miedo y reproducimos estas películas en nuestra cabeza. Y Getsemaní también es un maestro para nosotros que cuando le decimos a Dios, hágase tu voluntad, Él enviará al ángel de la fuerza para consolarnos y fortalecernos. Lo recibirás, lo obtendrás, llegará cuando lo necesites y la historia de la iglesia de nuestros mártires es un buen ejemplo. La cosa es mirar lo que pasó en la última cena. Solo hay un apóstol que terminó en el Calvario debajo de la cruz con María y ese fue San Juan. ¿Por qué? Verán, en la última cena los apóstoles estaban preocupados por quién era el más grande y entonces dijo: uno de ellos lo traicionará, y empezaron a murmurar: ¿soy yo? ¿Soy yo? ¿Quién lo es? Y todo el tiempo durante ese periodo de la última cena en el que estábamos nosotros ahora, en este periodo, fue el periodo de San Juan, recostando su cabeza sobre el pecho de Cristo y escuchando los latidos de su corazón. Y mientras escuchaba el latido del corazón de Juan, se sincronizó con el de nuestro Señor, y sus corazones se hicieron uno. Y en ese latido, Juan escuchó lo que era necesario, y no era amar, amar, amar. Y eso es interesante, como su evangelio se destaca de los otros tres, como el evangelio del amor. Habla mucho del amor. Él es el que dijo que necesitamos permanecer en Cristo, que Él es la vid, y nosotros somos las ramas, porque si no permanecemos en Él, dijo, nada podéis hacer. Juan lo escuchó, esos latidos. Necesito estar a tu lado, Jesús. Tú eres mi vid y yo soy las ramas. Y en ese tiempo, en el pecho de Cristo, la savia del Espíritu Santo fluyó a través de él y fortaleció a San Juan y pudo continuar hasta el Calvario y permanecer debajo de la cruz, a riesgo de saber que él mismo podría haber sido arrojado en una cruz. Entonces, lo que estoy diciendo es lo que está escuchando ahora. Todas las semanas y casi todos los días en Countdown to the Kingdom, Nuestra Señora les dice, oren, 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 una y otra vez. Escucharon a Jesús diciendo eso en ese mensaje a Jennifer en 2009. Él le dijo, necesitas orar, cuando estaba hablando del cierre de las iglesias, antes de todo el discurso que dio sobre eso. Él dijo, déjame pasar a eso, solo quiero resaltar lo que dijo. Hija mía, dile al mundo que deseo oración por lo que le espera al mundo más allá de este punto en el que estás. Es la mayor purificación desde el comienzo de la creación. No solo estamos pasando por un bache, aquí, hermanas y hermanos, estamos por un momento en el que una buena parte de la población en el mundo no estará aquí cuando todo haya terminado. And so we need to watch and pray because the spirit is willing, but the flesh is weak. And so I want to encourage you in this time that we have left. Y entonces necesitamos velar y orar, porque el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil, y por eso quiero animarlos en este tiempo que nos queda, para velar y orar, especialmente animándolos. Estoy orando por mis sacerdotes y nuestros obispos y nuestro Papa. Oro por ellos todos los días, que Dios les dé sabiduría, entendimiento y conocimiento y les dé fortaleza para lo que está por venir, para lo que está a punto de ocurrirle al mundo, porque ahora tiene que tomar una decisión bastante importante y necesitamos orar por ellos y apoyarlos. Tenemos que decirles, Jesús es esencial, estamos en nuestro Getsemaní y la única manera de superar esta pasión es hacer exactamente lo que Jesús dijo, velar y orar. Pueden ver los titulares que les di las señales de los tiempos, pero ahora el llamado es a la oración. Dejen de perder el tiempo, cristiano. Cristiano, ¿qué haces con tu tiempo? Deja de desperdiciarlo. Estoy jugando sin parar, viendo series de Netflix y no hago nada con mi tiempo.
estoy surfeando. Tómense un tiempo para estar con el Señor, mientras sacas tiempo para la cena, saca tiempo para Dios. Lo necesitas, Él te dará fuerza que necesitas, y no solo las fuerzas, es por entrar en una relación con Dios, una relación personal. El catecismo dice, la Iglesia Católica dice, es la relación personal de los hijos de Dios Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Si no estás rezando, no tienes una relación, y van a ser como una rama en una vid que no está recibiendo la savia, y esa rama se va a morir. Dice el catecismo, la oración es la vida del corazón nuevo. Si no van a orar, sus corazones mueren. No lo van a lograr, no vas a sobrevivir a los tiempos que se avecinan. Pero si oras, si caminas en la fe del Señor, si eres como un niño pequeño, a ellos les es dado el reino. Estamos en nuestro Getsemaní. No es un llamado a tener miedo, es un llamado a la fe. Es un llamado al coraje, es un llamado a decidir, seguir a Jesús a la resurrección. Que Dios los bendiga. Gracias por sintonizarnos. Nos vemos la próxima. Antes de venir como el justo juez, vengo como el Rey de misericordia. Antes de que llegue el día de la justicia, les será dado a los hombres este signo en el cielo. Se apagará toda luz en el cielo y habrá una gran oscuridad en toda la tierra. Entonces, en el cielo, aparecerá el signo de la cruz y de los orificios donde fueron clavadas las manos y los pies del Salvador. Saldrán grandes luces que durante algún tiempo iluminarán la tierra. Esto sucederá poco tiempo antes del último día. Mi llama de amor está quemando. Es tan grande que no la puedo mantener por más tiempo dentro de mí. Salta hacia ti con poder explosivo. Cuando se derrame, mi amor destruirá el odio satánico que contamina el mundo. El mayor número de almas serán liberadas. Nada como esto ha existido antes. Este es el milagro más grande que haré por todos.